Estos son dos componentes optoelectrónicos para la transmisión y recepción de la señal infrarroja. Empezaremos por este receptor infrarrojo, también conocido como fotodiodo, con su aspecto tipo LED, y deja circular corriente eléctrica al recibir luz infrarroja. Para usarlo debemos conectarlo de forma inversa, lo que significa el negativo cátodo se conecta al positivo del circuito y el positivo ánodo al negativo del circuito. Es decir, por aquí entra la corriente eléctrica y por aquí sale. Aprovecharemos esta señal con un transistor NPN en su base polarizado a negativo en el pin emisor. Conectamos una resistencia en reposo o en pull-up a negativo para evitar estática eléctrica en la base del transistor y recibir la señal del fotodiodo. Y por último usamos un diodo LED con una resistencia de 470 ohmios para visualizar el funcionamiento. Solo le aplicaremos 6 voltios por ser un circuito de bajo consumo. Usaremos un control remoto de cualquier marca para enviarle señal infrarroja y veremos la reacción del diodo LED al presionar cualquier botón del control. La razón por la que el diodo LED se enciende parpadeando es porque la señal infrarroja del control está codificado en pulsos, es decir, una señal programada en una secuencia. Esta vez el fotodiodo estará conectado directamente a una resistencia de 2.2 kiloohmios conectado directamente a la base del transistor 2N3904. También la vamos a conectar a una resistencia en reposo de 1 kiloohmio para evitar la estática eléctrica. En el pin colector irá un diodo LED junto a una resistencia de 220 ohmios para indicar la saturación del transistor al recibir la señal infrarroja del fotodiodo, y el emisor lo polarizamos hacia negativo. Volvemos a aplicar solo 6 voltios, observaremos el comportamiento del fotodiodo. Al igual que el anterior circuito, el fotodiodo podrá detectar las señales infrarrojas que envía el control remoto, pero también existen otros componentes que emiten este tipo de señal infrarroja, ya que esta señal proviene de una radiación electromagnética. Por lo tanto, este circuito se activará en presencia de una llama de fuego, por lo cual este elemento también genera este tipo de señal infrarroja. Y basándose en la sensibilidad del fotodiodo mediante la resistencia en reposo, podremos ajustar el alcance de detección del sensor. Vamos a agregarle un parlante al circuito para que emita un sonido al detectar la señal infrarroja. Podríamos utilizar un buzzer activo para que solo emita el sonido al recibir la corriente eléctrica directa. Pero si eres un gran fan de la electrónica, entenderás que lo más divertido sería generar el sonido. Lo vamos a realizar con 2 transistores bipolares. Si quieren ver esta peculiar combinación, les invito a ver el video que por aquí les dejo en la descripción. La única diferencia es que este oscilador se activará con corriente eléctrica negativa al recibirlo del transistor que se satura al recibir la señal infrarroja del fotodiodo. Conectamos la alimentación y observemos qué resultado nos ofrece esta combinación. Con el control remoto, el sonido sale relativamente intermitente, o sea, sale entrecortado, debido a que la señal no es tan constante. Pero ante la presencia del fuego, la señal es tan intensa que podremos escuchar la oscilación emitido en el parlante. La distancia es relativamente considerable debido a la resistencia en reposo que se encuentra en la base del transistor, que también define la sensibilidad del fotodiodo.
pero el sensor ya está suficientemente sensible como para detectar los rayos solares, que, recalcando, aquí también se emiten las radiaciones infrarrojas. Así que les podría servir como una alarma luminosa, si es que son un poco flojos para levantarse de la cama. Esta vez usaremos un transmisor infrarrojo para que el fotodiodo lo detecte. A diferencia del fotodiodo, el transmisor infrarrojo se conecta como cualquier diodo LED con su polaridad respectiva. La activaremos con una simple resistencia de 220 ohmios para que envíe una señal infrarroja constante. Recogeremos la señal infrarroja con un transistor NPN en su pin base, con la diferencia de que su colector estará conectado a positivo. Colocaremos una resistencia de 33 kiloohmios en modo reposo en el pin base del transistor para ajustar la sensibilidad del sensor. La señal resultante se volverá a amplificar con otro transistor NPN conectado a positivo en su colector. A esta conexión también se la conoce como cascada o Darlington. La señal resultante y amplificada la vamos a emitir con un diodo LED. Conectemos la alimentación y veamos qué tal funciona este par de sensores infrarrojos. Observaremos que el diodo LED se activa cuando se le acerca algún objeto al frente de los sensores infrarrojos. Y esto se debe al rebote de la misma señal. El transmisor se encarga de enviar la señal infrarroja y según la intensidad de esta señal podrá detectarlo el fotodiodo, en este caso el receptor. Y como la señal es constante, la distancia será relativamente corta, pero se puede ir ajustando los valores de la resistencia y algún arreglo electrónico para ir variando el alcance de la detección. Nuevamente colocamos una resistencia de 33 kiloohmios para ajustar la sensibilidad del fotodiodo, pero esta vez utilizaremos un transistor bipolar PNP para recibir la señal infrarroja y lo haremos con una resistencia de 6.8 kiloohmios hasta el pin base. Polarizaremos el pin emisor del transistor para que drene corriente eléctrica por el pin colector. Y por aquí ya se conecta un diodo LED hacia negativo con su respectiva resistencia de 470 ohmios. Doblaremos el sensor fotodiodo para que detecte la señal en este sentido. Ahora enviaremos la señal infrarroja con este transmisor LED, pero lo armaremos en otro protoboard con su respectiva resistencia de 220 ohmios y también doblada en ese sentido. Para que funcione este transmisor infrarrojo vamos a extender su fuente de alimentación positivo y negativo desde el otro protoboard, o sea que van a compartir la misma fuente de alimentación. Con 6 voltios es suficiente y observaremos lo característico que es este circuito. El transmisor infrarrojo estará enviando constantemente la señal infrarroja hasta el fotodiodo de forma frontal o al menos apuntando hacia ella, dejando circular más corriente eléctrica positiva hasta la base del transistor, pero como el transistor es PNP y solo se activa con señal negativa, mantendrá al diodo LED apagado. Pero si se interrumpe la transmisión infrarroja, dejará circular más corriente eléctrica negativa al transistor, activando así al diodo LED. Sin importar dónde se encuentre la interrupción entre el transmisor y el receptor, se activará el diodo LED. Si por alguna razón se desconecta el transmisor o el receptor infrarrojo, también se activará el diodo LED, debido a la resistencia que se encuentra en reposo hacia negativo conectado en la base del transistor PNP. Como la ganancia de corriente en el colector es de 300 veces alrededor de 200 mA,
podemos aprovechar para incluirle alguna etapa de potencia para controlar cargas más elevadas. Por ejemplo, combinando un octoacoplador con un triac. Si quieres ver esta peculiar etapa de potencia, te invito a ver este video. Te lo dejaré en la descripción o también anclado en las etiquetas que va a aparecer en este video. Pero viéndolo perspectivamente, esto nos embarca en la área de la domótica. En este caso podremos simular una alarma infrarroja, controlando cargas de corriente alterna. Un proyecto que sí podría aplicarse laboralmente, pero obviamente iremos mejorando el arreglo electrónico más efectivo. Suscríbete a este canal y activa la campana de las notificaciones si quieres seguir viendo tecnología con electrónica. Pregunta por mis textos y libros en formato PDF para seguir aprendiendo más. Y entérate de mis cursos online que estaré compartiendo para aventurarse en el mundo fantástico de la electrónica. Soy Androbot y no te olvides visitarme en mis redes sociales. Hasta pronto, mi querida comunidad de la electrónica.